Bueno, después de que ya nos hemos puesto al día... Lista para empezar a seguir trabajando como siempre. Sí, justamente les quería comentar que a mí me interesa un tema que creo que del cual no se habla mucho, que son accidentes de trabajo. Es decir, ¿qué responsabilidad tendría una empresa, por ejemplo, si se tiene un accidente de trabajo? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué les parece? Es un buen tema. Yo tengo entendido que, por ejemplo, hay algunas empresas que dependiendo del rubro, a ver, hablamos de prensa, ¿no? Tienen la obligación de contratar un seguro para sus trabajadores, los que trabajan, por ejemplo, como reporteros, como camarógrafos. Y además, por ejemplo, temas como construcción civil, que ahora También. hay todo un boom inmobiliario, cuáles son los derechos que tiene, ¿no? Y a veces también mucha gente se queda callada cuando tiene un accidente porque tiene miedo que los boten. ¿Eso podrá pasar? No lo tengo claro. Sí, y en el caso de las mineras, por ejemplo, allí hay un riesgo mayor de los trabajadores y deberían tener la suficiente información también para demandar sus derechos. Entonces, ¿la hacemos? Sí. ¿Me ayudan a buscar? Claro. Vamos a ¿Tienes buscar entonces. idea de algún entrevistado, entrevistada? Mira, yo creo que debo conversar con un abogado laboralista. ¿Qué piensan ustedes? Sí, claro. Muy buena idea. Vamos a buscar entonces quién podría ser. Perfecto, Manos te a la ayudamos. obra. Vamos a Manos ver a la entonces. obra. ¿Qué dice? Sigo investigando sobre este tema de accidentes de trabajo y estoy viendo, por ejemplo, que según cifras y reportes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Perú ocupa un lugar importante en la cantidad de accidentes de trabajo reportados en América Latina y que, por ejemplo, en el 2019 se incrementó en un más de 70% los accidentes de trabajo con respecto al 2018. ¿Qué les parece? Bien, y es muy importante que tanto trabajadores como empleadores conozcamos bien la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miren, escuchen lo que dice en el principio de prevención. Esto es importante. El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Eso solamente lo encontramos en el principio de prevención, pero claro, luego vienen los artículos que también es muy interesante leerlos y ojo porque en el 2021 ha habido una modificación. Quizás eso se lo podrías preguntar a tu próximo entrevistado. Bueno, yo ya tengo la persona indicada, se trata de Ricardo Herrera, es un abogado con mucha experiencia, él es especialista en Derecho Laboral y jefe del área laboral del estudio Muñiz. Ya. Y hay mucha información que él ha brindado a diversas instituciones, hay mucha bibliografía también en las redes y me interesa porque él dice que la legislación exige, por ejemplo, elegir comités de seguridad y capacitar a los trabajadores. Entonces, está dándose esta norma, se está cumpliendo y también me parece interesante ese punto que tú mencionabas que así tú no trabajes, pero estás dentro de una empresa o oficina, tienes que tener un seguro de accidentes. Perfecto, entonces yo ya estoy tomando nota de todo lo que ustedes me todo, están... ¿verdad? Todo. Él va a venir ya en unos minutos, déjame mandarle un WhatsApp Ya. para decirle que ya estamos esperándolo. Perfecto, yo ya tengo las preguntas también que me han sugerido y además de lo que he investigado, creo que ya va a haber una buena está cerquita. entrevista. Ya está cerquita. Ya está cerquita. Genial. Ya está cerca. Siempre, Fátima, sí, en una. Bueno, el primer caso, casi check. Casi resuelto. Entonces voy a seguir viendo, tomando nota y esperando que venga el invitado. Doctor Ricardo Herrera, un gusto, bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar un tema tan importante como es el accidente de trabajo. ¿Qué implica esto? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Un accidente de trabajo es un evento repentino que genera un daño físico o psicológico en una persona por causas que pueden estar vinculadas a la acción o omisión de la persona, de la empresa o el centro de trabajo o el lugar en el cual ocurre el accidente y que genera evidentemente consecuencias legales.
¿Y hay un marco normativo, legal en nuestro país que permita tener puntualizaciones con respecto a los accidentes de trabajo? Sí, desde la década del 50 del siglo pasado comenzó a regularse el tema de la seguridad ocupacional, la seguridad en los centros de trabajo, en primer lugar en la industria manufacturera, luego se extendió a la minería, a la electricidad, al petróleo, y luego de estas regulaciones sectoriales se dio una ley de seguridad y salud en el trabajo que ya es transversal a todos los sectores de actividad económica como un piso mínimo. Esta ley se ha reglamentado e inclusive ahora en medio de la pandemia también se han dado muchas normas de seguridad y salud en el trabajo para lo que es, por ejemplo, el trabajo remoto, el home office que hacen en casa los trabajadores, o el trabajo presencial a nivel de, para comenzar, un plan anti-COVID que debe implementar el empleador en el centro de trabajo para evitar que el centro de trabajo sea un lugar de contagio de COVID. ¿Cómo cambia esto cuando el trabajo es remoto? ¿Es distinto? ¿Hay que tener otras consideraciones? Sí, porque básicamente lo que el empleador tiene que hacer en principio es un mapa de riesgos. Es decir, en el lugar en el cual el trabajador labora, sea su casa o sea el centro de trabajo, la empresa, la planta, el campamento minero petrolero, lo que fueren, hay diferentes riesgos ocupacionales. Entonces el empleador debe establecer cuáles son esos riesgos y lo primero que tiene que hacer bajo la política de prevención es capacitar al trabajador tanto en los riesgos generales del lugar donde se trabaja como en los riesgos específicos del puesto de trabajo y las funciones concretas que el trabajador realiza. Claro. Son 4 capacitaciones al año en diferentes temas y evidentemente esto supone que el empleador es responsable por capacitar, por instruir, por educar a su trabajador, sea inclusive un trabajador remoto, en los riesgos ocupacionales. Dependiendo del tipo de trabajo y el lugar de trabajo, hay, por así decirlo, riesgos ocupacionales típicos del centro de trabajo, ¿no? ¿Y se da una variante cuando uno tiene una relación dependiente o cuando se es locador de servicio o se cobra por recibo por honorarios? Sí, definitivamente la protección de la ley de seguridad está pensada para todos aquellos trabajadores que están laborando en una empresa determinada, como trabajadores de la planilla de esa empresa o como trabajadores de un service, por ejemplo, intermediación laboral, o trabajadores de una contratista, tercerización, ¿no? Y también incluye a los practicantes o los jóvenes en formación laboral. Estos deben estar cubiertos por el seguro complementario de trabajo de riesgo, al igual que, por ejemplo, un visitante o un asesor externo o un consultor externo que, digamos, le toca ir a la empresa o al campamento minero petrolero ese día, también debe estar cubierto por el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque son centros de trabajo de actividad de riesgo. Entonces ahí el Estado ha querido, a través de la ley correspondiente, darle a esa persona una protección adicional a la que puede tener por su seguro médico privado, por la EPS o por salud, con la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo. En el contrato de trabajo tiene que haber una descripción, sea en las cláusulas del contrato o en un anexo del contrato, de cuáles son las pautas de seguridad y salud en el trabajo que el trabajador debe conocer y observar, cumplir. Entonces ya desde el inicio el trabajador sabe cuáles son las reglas en materia de seguridad ocupacional. ¿Sabías que los vehículos con más de 15 años de antigüedad no pueden prestar el servicio de taxi en Lima y Callao? De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano, los vehículos habilitados con el año desde 2005 solo podrán circular hasta el 31 de diciembre del presente año. Esta medida se da con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y sobre todo reducir la contaminación ambiental. Pati, te cuento que estoy leyendo aquí el correo y bueno, nos ha escrito un televidente preguntándonos si lo podemos ayudar para que él pueda saber qué tiene que hacer en el caso quiera colocar alguna reja o tranquera en su barrio. Bueno, voy a ver los demás correos, a ver si por ahí me decido por uno o finalmente tomo el del señor que nos acaba de escribir. A mí me pasa, donde vivo está todo lleno de rejas y ya se han dado muchos casos que ha habido una emergencia y las ambulancias no pueden entrar. Sí. O no pueden salir, que es lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Porque uno
va a la municipalidad, pone una denuncia. A mí me ha pasado que me han insultado, incluso el vecino que tiene la llave de la reja, porque he querido transitar libremente y no me lo ha permitido. Entonces, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué hacer? Exacto. Y además uno no puede poner una reja así por así, ¿no? Claro. Tienes que ir a la municipalidad, entiendo, para que dé la autorización. Voy a investigar más sobre ese tema, pero tú cuéntame, ¿has encontrado algo? Sí, bueno, en esos tiempos de COVID se dan muchas situaciones de emergencia y finalmente, ¿a dónde llamas? Porque tú escuchas que llama al 610, al 78, al 93, y, o sea, al final, ¿a dónde debemos de llamar si tenemos una emergencia? Yo te cuento que cuando me vacuné, llamé a un número muy simple, que era el 107, y pude acceder, por ejemplo, a la vacuna a domicilio. Pero si tienes un problema de un sismo o si tienes una denuncia o si tienes una agresión en casa, al final, ¿a dónde llamamos? Pero hay muchísimos números en realidad. Creo Sí. que debe haber como que los básicos, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo decir a la gente a dónde puede llamar si es que tiene alguna emergencia? Perfecto, sí, me parece una muy buena idea porque a pesar de que son 3 números, que no hay Pero que- son tantos. son 3 dígitos, pero son tantos como dices tú que cuesta acordarse de ellos. Seguimos con el doctor Ricardo Herrera. Hemos hablado de lo que significa un accidente de trabajo. Sin embargo, hay que hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, sobre las medidas preventivas que usted ya nos ha detallado debe tomar la empresa. ¿Esto está registrado en algún documento? ¿Se hace únicamente con la empresa o hay otros actores involucrados? Bueno, para comenzar, en el contrato de trabajo tiene que haber una descripción, sea en las cláusulas del contrato o en un anexo del contrato, de cuáles son las pautas de seguridad y salud en el trabajo que el trabajador debe conocer y observar, cumplir. Entonces ya desde el inicio el trabajador sabe cuáles son las reglas en materia de seguridad ocupacional. Luego el empleador debe tener también un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, donde detalle una serie de cosas como el mapa de riesgos, cómo debe conducirse un trabajador en una situación de riesgo y sobre todo, como decía en la primera parte, lo más importante es la capacitación, ¿no? El trabajador debe ser capacitado en el riesgo del centro de trabajo mismo, no caminar por zonas que acaban de ser, por ejemplo, limpiadas y pueden estar húmedas y uno puede resbalarse. Claro. Evidentemente, equiparse con todos los equipos de protección personal para poder hacer una labor de riesgo, sobre todo si es un trabajo, por ejemplo, de electricidad o un trabajo de industria pesada o un trabajo con material inflamable. Y también, sin duda alguna, capacitar al trabajador en su puesto de trabajo mismo. Puede ser esto tan detallista como, por ejemplo, cómo puede o debe cortar la carne un trabajador en un supermercado para ponerla en exhibición para el público usuario. Claro. O cómo debe cortar la tela un trabajador de una fábrica textil, por ejemplo, ¿no? Evidentemente usando guantes de protección, usando una metodología que le permita evitar cortarse las manos o los dedos, ¿no? Incurrir en un accidente de trabajo. Entonces, el deber de prevención está en el sustrato de toda la regulación en materia de seguridad ocupacional. ¿Y qué responsabilidades asume la empresa? ¿Son gastos de tratamiento por haber sufrido el accidente o tiene que ver también con una indemnización adicional? La Corte Suprema ha establecido una pauta de responsabilidad objetiva. ¿Qué cosa es esto? Todo accidente que ocurre en el centro de trabajo, inclusive eventualmente por culpa del trabajador, es responsabilidad del empleador. Esto es un poco polémico porque evidentemente los centros de trabajo no son guarderías infantiles. Ya. Y los trabajadores tienen un nivel de responsabilidad, tienen que cuidarse a sí mismos y cuidar a sus compañeros de trabajo. Si los trabajadores incumplen con el uso de los equipos de protección personal o ahora en pandemia no usan mascarilla en el centro de trabajo, evidentemente incurren en una responsabilidad, ¿no? Y más si es que la empresa mismo ha proporcionado el material para que, porque eso también debe asegurarse, ¿no es cierto? Efectivamente, pero la empresa es responsable de velar y fiscalizar el uso de los equipos de protección personal. Ah, claro, ¿no? ahí. Entonces, si la empresa no fiscaliza y el trabajador incurre en una negligencia, no usa el equipo de protección y se daña a sí mismo, se accidenta, se lastima, entonces hay un nivel de responsabilidad en la empresa. Y esto puede dar lugar primero a inspecciones de SUNAFIL que pueden terminar en una multa para la empresa si es que evidentemente se demuestra que el empleador incurrió en una omisión o no capacitó o no entregó los equipos de protección personal. En general, un nivel de negligencia del empleador. Y a nivel judicial, el trabajador puede demandar una indemnización por daños y perjuicios, que puede ser una indemnización calculada en función al daño físico que se le ha ocasionado al trabajador y además el daño psicológico, ¿no?
Entonces hay diferentes pautas que se pueden aplicar en un proceso judicial. Pero evidentemente en el proceso judicial el trabajador tendría que probar la causalidad del daño. Es decir, que el daño sufrido es consecuencia inmediata y directa del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, neumoconiosis y una serie de otras enfermedades que se pueden dar a nivel profesional. Si tengo una relación no dependiente, también tiene obligación la empresa, usted señala. Sí, en Perú, lamentablemente, 1 de cada 4 trabajadores dependientes está en planilla, con lo cual 3/4 partes, 75% están trabajando dependientemente, deberían estar en planilla, pero no lo están. Entonces hay mucha informalidad laboral. Y eso se da también en las empresas. Encontramos en empresas, sobre todo a nivel de pymes, mucho trabajador que no está en planilla debiendo estarlo. Entonces ahí el trabajador tiene un doble esfuerzo. El primer esfuerzo es probar que es un trabajador dependiente que debió estar en planilla, y el segundo esfuerzo es probar que el empleador no lo equipó, por ejemplo, con equipo de protección personal, no lo capacitó, no le dio el reglamento interno de seguridad ocupacional, para demostrar que el empleador falló en eso y es responsable por el accidente que ha ocurrido. Y si la empresa no cumple con lo estipulado, ¿a dónde puede ir el trabajador o trabajadora? Lo más inmediato y fácil es una denuncia que puede ser inclusive anónima y por internet a SUNAFIL, para que SUNAFIL envíe un inspector y constate efectivamente que el empleador cumple con todas las pautas de la Ley de Seguridad Ocupacional. Si el trabajador, por ejemplo, llega a un grado de invalidez, en el sentido que ya no puede seguir trabajando, ni en la empresa ni en ningún otro lugar, entonces el trabajador se hace acreedor a una pensión de invalidez. El seguro comunitario de trabajo de riesgo, contratado por el empleador, cubre una pensión de invalidez que de por vida va a ser otorgada al trabajador, y si el trabajador fallece, a sus deudos, ¿no? Pero si no, efectivamente, como tú bien dices, el empleador, a través del seguro, cubre los gastos médicos de recuperación del trabajador, tanto los de operaciones como los de rehabilitación que sean necesarios para la recuperación total del trabajador. Muy bien, doctor Herrera, muchas gracias por haber estado en Caso por Caso. La verdad, nos ha dado mucha claridad sobre este tema y sabemos que nuestros televidentes y nuestras televidentes van a estar muy contentas con esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. A ti, Sofía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí estoy nuevamente. ¿Y Fátima? Está arriba, justo estaba con ella porque le estaba ayudando a investigar más sobre su tema. Ella ha elegido líneas de emergencia. Ay, qué interesante, qué importante hablar sobre eso. Sí, así que nada, la dejé para que ella continúe porque yo también tengo que ver el mío. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, el doctor Herrera ha sido bastante claro en la información que ha proporcionado y sobre todo hay la seguridad total que las empresas tienen que asumir su responsabilidad en el caso de accidentes de trabajo. Si no lo hicieran, podemos acudir a SUNAFIL. Es una instancia muy importante para que el proceso sea realmente adecuado en beneficio de los empleados, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Y lo que comentaba antes, ¿no? Es muy importante que los trabajadores seamos conscientes de que existe una ley de salud en el trabajo. Sí, y esto es importante porque agrega otros detalles del marco legal que tiene nuestro país para garantizar los derechos laborales, incluyendo la posibilidad de tener asistencia, acompañamiento en el tratamiento de los accidentes de tránsito. Perfecto, entonces tú ya terminaste con tu tema. Sí, yo ya terminé ya. ¿Y tú qué tal? Bien, justo le comentaba a Fátima que había recibido el correo de un televidente que nos preguntaba qué tenía que hacer en el caso de que quiera instalar alguna reja o tranquera en su barrio. Bueno, ya sabes que la inseguridad ciudadana no es uno de los principales problemas en nuestro país. Sí. Pero si bien las rejas podrían ayudar, ¿no?, a reducir los robos en algunos sitios, pero también son obstáculos de libre tránsito para los vehículos. Si, por ejemplo, quiere ingresar alguna ambulancia, algún patrullero, algunas rejas están cerradas y no hay ningún vigilante que las abra, ¿no? Entonces,
todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, y mucho cuidado también con eso del enrejado, ¿no? Porque puede ser mal utilizado por algunos vecinos, ¿no? Que creen que son dueños incluso de las veredas. Claro. Entonces hay que ver con mucho cuidado ese punto. Me parece genial que toques eso. Entonces, ¿vas a entrevistar ya a algún especialista? ¿Tienes algún detalle? Ya lo apunté al señor Bernabé Bejarano, quien es representante de la Municipalidad de Lima. Bien, ¿y ya lo vas a entrevistar? ¿Viene? Sí, justo me está esperando en la municipalidad, así que me voy inmediatamente para poder apuntar toda la información necesaria sobre este tema y bueno, responderle al televidente que nos escribió. Bien, entonces luego nos reunimos y seguramente hacemos las conclusiones de este programa que ya está acabando. Casi. Luego nos vemos. Nos vemos. Ah, mi teléfono me lo dejaba. Yo sigo por acá. Señor Bernabé Bejarano, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Usted es representante de la Municipalidad de Lima. En Caso por Caso estamos abordando el tema de los elementos de seguridad que se colocan en algunas vías públicas, en este caso en el Cercado de Lima. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, pueblo vecino, Paula. Bueno, queremos compartir por lo menos los conceptos y la reglamentación que requieren estos elementos de seguridad, ¿no? A veces la gente dice, ¿qué son los elementos de seguridad? Bueno, vamos a describirlo. Generalmente son las rejas, las plumas, como se conocen, o las casetas de seguridad. En muchos barrios del Cercado de Lima están cumpliendo un rol. Sabemos que la naturaleza de ellos es prevenir o gestionar la salud, la integridad física de los vecinos y también resguardar o regular el libre tránsito. Pero creo que la realidad, con algunos problemas sociales, nos ha rebasado y principalmente estos elementos han aparecido por un tema de inseguridad ciudadana. Así es. Lo conocemos, bueno, tenemos todo un tema por abordar en tema de seguridad ciudadana. El alcalde está destinando muchos esfuerzos en mejorar la seguridad ciudadana en el cercado, pero igual creemos de que estos elementos tienen que tener una evaluación, tienen que cumplir ciertos requisitos, los vamos a conversar bien, que es la mejor manera de poder mantener una convivencia. Si bien estos elementos que son instalados por los propios vecinos, en la mayoría de casos, están destinados a mejorar su seguridad, también tienen una afectación al usuario a pie o al usuario en vehículo que pasa por alguna de estas vías y se encuentra con un elemento que no le deja circular. Y todos tenemos el derecho a la libre circulación, tanto vehicular como peatonal. No es tan fácil, no es que vamos a juntarnos aquí entre vecinos, de repente vamos a poner una cantidad de dinero y colocamos estos elementos de seguridad. Hay que acudir primero a la municipalidad a solicitar una autorización. Es correcto. Bueno, los requisitos que tienen para poder instalar estos elementos son los siguientes. En primer lugar, tenemos que tener una junta vecinal acreditada. Una vez que esta junta vecinal esté acreditada, para poder realizar este trámite, se requiere, lo más importante, una opinión favorable de lo que muchos conocemos como una gerencia o una entidad de defensa civil. En el caso del Cercado de Lima, es la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, ese es el punto principal. Superado este requisito, porque es una evaluación por especialistas que tienen que evaluar el contexto de dónde se quiere implementar este elemento de seguridad en cualquiera de sus clases. Cómo consolidar de que este elemento no traiga controversias entre los propios vecinos. Entonces, esta junta vecinal tiene que acreditar que cuenta con la aprobación del 80% de los residentes del área que se va a afectar con estos elementos de seguridad. Eso tiene que ser en claro unas firmas de los residentes. Tercer requisito son las tasas por una inspección y las tasas si esta inspección da favorable luego de una opinión de defensa civil para la autorización. Ahora, luego de estos elementos tenemos que coordinar con ellos para que ellos puedan hacer una correcta instalación. En este caso es mucho más manejable si estos vecinos están agrupados o correctamente acreditados, que son los requisitos principales.
Aquí a veces el problema es que colocan las rejas, de repente tienen un candado y la llave solo la tienen los vecinos, algunos cuantos vecinos. Ustedes especifican que debe haber una persona que cumpla las labores de seguridad, de vigilancia. Esa persona va a ser la encargada de abrir y cerrar la reja, de repente en algún momento solicitar los documentos de la persona que va a ingresar. Eso sí, nunca negar el ingreso. Es correcto, o sea, lo que hemos mencionado hasta el momento son los pasos para obtener la autorización. Ahora, dentro de la autorización se establece de que también es obligatorio de que esas rejas solo podrán estar cerradas cuando se cuente con un agente de seguridad, una persona que se encargue, porque estamos hablando de que esto nace con un tema de salvaguardar la integridad y la seguridad de los vecinos, que dé las facilidades a las personas que no representen en teoría algún impacto negativo a la zona y que todos tenemos que simplemente identificarnos y nos tienen que dejar pasar. Bueno, hay un cuadro de infracciones también que se establece para poder fiscalizar a partir de la implementación o por falta de la autorización. Todo esto que estamos hablando está regulado en una ordenanza municipal, Sí. que es la 690. Sí, es una ordenanza que tiene todos estos aspectos, inclusive tiene las tasas por las infracciones. Estamos en una época difícil de economía, entendemos también la necesidad, pero creemos que la municipalidad tiene las puertas abiertas a coordinar con sus vecinos, en el caso del Cercado de Lima. Tenemos una área especializada que es la División de Fiscalización de Interferencias de Vías, que son aquellas personas que van a verificar ante alguna queja la existencia de estos elementos, que tengan la autorización correspondiente y en caso de no ser así, la ley nos faculta a retirarlo y los exhortamos a que se pongan a derecho. Inclusive hasta coordinamos, muchas veces tenemos una gerencia de participación vecinal, a orientarlos cómo agruparse, cómo acreditarse como junta vecinal y les facilitamos también algunos aspectos para mejorar el entorno social. Es necesario que la población tome conciencia de que estos elementos, si bien les ayuda a mejorar su calidad de vida por el tema de seguridad, no debería ser un perjuicio para ellos mismos. En 1820, el general José de San Martín creó la primera bandera peruana. En cuanto a los colores, existen muchas interpretaciones. Algunos historiadores afirman que San Martín tomó el color blanco de la bandera de Argentina y el rojo de Chile, países originarios del Ejército Libertador. Otros aseguran que se inspiró al observar los colores de las parihuanas, aves que abundan en la bahía de Paracas y que volaban sobre la escuadra libertadora al momento de su desembarco. Señor Bejarano, el día de hoy estamos conversando sobre la colocación de elementos de seguridad en la vía pública. Durante la primera parte de la entrevista nos ha comentado cuál es el procedimiento que deben realizar, digamos, las juntas vecinales para la colocación de estos elementos. En la práctica, lamentablemente, no vemos esto habitualmente. Usted me comentaba que de la gran mayoría de rejas que se han colocado aquí en el Cercado de Lima, muy pocas han pedido esta autorización. Sí, es correcto. Creo que estamos por menos del 10% de las rejas existentes o los elementos existentes que no, solamente son los que han seguido el trámite correspondiente. Como le digo, entendemos la necesidad, pero lo que queremos es de que estos elementos cumplan realmente el objetivo que está establecido en la norma, ¿no? Porque nadie puede prevenir el momento en que pueda ocurrir, no sé, ya hemos pasado unos sismos, el tema de evacuación que tengamos que tener por eventos naturales, por incendios. Cualquier emergencia en realidad. Por temas delictivos y que podamos necesitar el acceso de los policías, de los bomberos. Entonces, es necesario que la población tome conciencia de que estos elementos, si bien les ayuda a mejorar su calidad de vida por el tema de seguridad, no debería ser un perjuicio para ellos mismos. Una emergencia médica dentro de un área cerrada por rejas, vamos a decir un paro cardíaco, una emergencia que requiera una atención inmediata, que solo puede dar una ambulancia de tipo 2 o no sé, y que ésta se vea mermada por su propio elemento de seguridad. Los estándares de organización que puedan tener cada junta vecinal son diferentes. Entonces, algunos podrían tener, ok, no contamos con un señor que establezca ahí un elemento de vigilancia, pero todos tenemos la llave.
pero eso no necesariamente puede pasar en todos los barrios del cercado. Entonces, para evitar ese tema es que nosotros hacemos un monitoreo precisamente, y si alguna persona encuentra alguna afectación, llámese a nivel peatonal, yo voy caminando y tenía que ingresar porque a lo mejor soy un delivery a pie, ¿no? O tengo que ir a visitar a algún familiar que recién me da su dirección y estoy con el auto y veo una reja que me trunca el recorrido, que me indica tal vez algún aplicativo, tenemos un número telefónico el cual ponemos a disposición de toda la población del cercado, que es el 632-6464. Ahí tenemos el anexo 6464 o el 6524. Directamente se van a comunicar con la División de Fiscalización de Interferencias y ellos van a ir a verificar esa interferencia que ha afectado en este caso a este ciudadano y comenzar el proceso, verificar su autorización y si no, como ya lo mencionamos en la primera etapa de este reportaje, comenzar el proceso de exhortar a la población a que se ponga en regla. Usted comentaba que existen sanciones. Una de las sanciones entiendo que es el retiro de estos elementos de seguridad. ¿Hay alguna sanción económica también? Claro que ¿O sí. cómo hacerlo si, digamos, nadie se hace responsable de la colocación? Bueno, en este caso, precisamente es muy importante la organización de los vecinos para poder salvaguardar también el interés público. O sea, el tema pecuniario para nosotros podría pasar a un segundo plano. Lo importante es la seguridad. Mientras más organizados estén los vecinos, más rápido podemos llegar a ellos y exhortarlos y generar la conducta correcta. Pero de no ser así, bueno, nos agenciamos de lo que establece nuestra norma, hay parte pecuniaria. O sea, por ejemplo, la más común podría ser el instalar un elemento sin la autorización. De acuerdo a esta ordenanza, el porcentaje es el 0.5 de una OIT, estamos hablando de 2.200 soles, que de hecho que a nadie le va a caer bien una multa de ese tipo. ¿Y a quién va dirigida? A la junta directiva que posiblemente la organizó, o en todo caso a la junta de propietarios. Entonces, para no llegar a ese extremo, por lo menos se les hace de conocimiento inclusive los montos para que yo coadyugue a que ellos se pongan en regla. Otra infracción posiblemente sea el que sí cuente con la autorización, tenga una persona, pero que me niegue el acceso. Entonces, ese es un libre derecho y ellos solamente con identificarse e indicar hacia dónde va, o así simplemente voy a estar de paso. De tránsito, claro. Tránsito vehicular o peatonal. Sería mucho más grave si ni siquiera me dejan pasar caminando. Esa es una infracción muy grave que también tiene el mismo costo. Muy bien. Ahora, sería importante recalcar que aquí estamos hablando de una ordenanza que rige a la Municipalidad de Lima, no estamos hablando de otros distritos. Es correcto. Se podría interpretar, esta es una ordenanza que rige al territorio del Cercado de Lima, pero en esta misma ordenanza se establece que las distritales tienen que establecer su propia regulación tomando como referencia este marco. Creo que en muchos reportajes o en algunos medios hemos visto quejas también en diferentes distritos y es por eso que nosotros, a través de las cámaras, exhortamos a la autoridad distrital que regule estos procedimientos, que tome como referencia tal vez lo que nosotros ya tenemos plasmado y sobre todo para el beneficio de su comuna, porque en esos casos ya es una responsabilidad íntegramente de la autoridad distrital. La Comuna de Lima ya no tiene correspondencia. Ok, perfecto. Señor Bejarano, muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy. No, al contrario. Y por toda la gracias. información que nos ha brindado. Estoy segura de que es información muy importante que nuestros televidentes la van a saber acoger de la mejor manera. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos ahora a presentar el paso a paso si es que queremos realizar alguna denuncia sobre una reja. Paso 1. Lo primero que debemos de hacer es ingresar a la página web de la Municipalidad de Lima, munlima.gov.pe, e inmediatamente ubicar el libro de reclamaciones. Paso 2. Acepta los términos y condiciones y luego dale continuar. A continuación podrás ver el formulario, ingresar tu reclamo y la recomendación es leer con detenimiento. Paso 3. Luego debes de ir a la parte que dice parámetros de la incidencia. Deberás ubicar el tipo de incidencia y debes hacer clic en reclamo. También puedes elegir realizar la queja de manera anónima o en todo caso sin reserva de tus datos. Recuerda que si eliges la manera anónima, no te notificarán sobre la situación de la denuncia.
Paso 4. Recuerda que si has elegido la opción sin reserva de datos, debes ingresar tu DNI y validar los datos que has ingresado. Para esto tienes que darle clic en el icono de búsqueda. Paso 5. En la sección de detalle de la incidencia, debes de seleccionar Gerencia de Movilidad Urbana. Esta es el área de la municipalidad que va a recibir tu reclamo. En la casilla de temática puedes poner también la opción Otros. Finalmente, detalla el incidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ubica el lugar en el mapa. Adjunta las imágenes y la evidencia que tengas y dale guardar. Luego se te notificará al correo la recepción exitosa de tu reclamo. Sofi, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, el señor Bejarano me explicó que existe una ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la 690, Ya. que allí especifica en qué situaciones uno puede colocar barreras en la vía pública. Estamos hablando en este caso de las tranqueras, de las rejas. Hay que solicitar un permiso, uno no lo puede colocar así como así, y de no hacerlo puede conllevar a una sanción. Qué bueno que haya este tipo de reglamentación, por lo menos en Lima. Veremos si en otros lugares de nuestro país ocurre lo mismo, pero sobre todo que haya información del vecino que debe tener en consideración todos estos detalles, ¿no? No es que yo enrejo mi calle, mi cuadra sin ningún respeto exacto. al resto. Debe haber un comité vecinal que apruebe, ¿no?, precisamente esta decisión. Muy bien, bueno, yo ya he terminado, tú también estás haciendo lo propio, entonces voy a ver qué está viendo Fátima y seguramente ya está a punto de culminar la investigación. Genial, perfecto. Yo voy a ir redactando la conclusión del tema. Muy bien, entonces nos estamos viendo. ¿Listo? Bueno, Sofía, tengo todo listo, toda la información sobre las famosas llamadas de emergencia, estos números tan necesarios cuando tenemos algún problema, que todos podemos tener un momento de dificultad en algún momento. Sí, y es importante tenerlos a la mano y saber qué corresponde a qué. A ver, cuéntame, por Hay favor. algunos números que los tenemos como que metidos en nuestra cabeza debido a que hay bastante información o publicidad. Por ejemplo, la línea 100, ¿no?, Claro. del Ministerio de la Mujer, donde en caso de alguna agresión dentro del hogar, uno puede hacer una denuncia. Tenemos el teléfono del 105, el clásico teléfono para comunicarnos con la policía, pero quiero decirte que a través de un decreto de urgencia se estableció un número para unificar a todas estas entidades. Ay, qué bueno, eso es una muy buena noticia. Claro, porque acá había un problema de memoria, es decir, si querías llamar a los bomberos, ¿cuál era ciento cuánto? Si querías llamar a SAMU, si querías llamar de repente a la policía, entonces se ha unificado con el 911. Ese teléfono lo que hace es remitirte, de acuerdo al problema que tengas, a la estación correcta para que puedan ayudarte en ese momento. Es como una central que te remite a lo que corresponda, digamos. Claro, entonces a los niños, por ejemplo, habría que enseñarles el 911 en caso de una emergencia, o a las personas, a los adultos mayores o a los profesores. Cualquier situación de emergencia, solamente vas a recordar el 911 y es el teléfono, como tú bien lo decías, de central, un teléfono unificando a todos los lugares que pueden atender cualquier problema que tengamos. O también puedo llamar directamente, seguro, a algunas líneas, ¿cierto? Claro, mira, si nosotros nos remitimos acá a nuestra lista, tenemos, bueno, el 113, que es para personas que tienen un problema con el coronavirus, que han dado un positivo y no saben qué hacer. También está el 107, que es la línea de salud. Yo me pude vacunar en casa a través del 107. Mira. Llamé a este número, me identificaron, me
pidieron todos mis datos y luego fue el VacunaCard. Ya. Si es que estaba dentro, obviamente, del rango de Del edad. rango. Que así era. Y luego de eso fueron a vacunarme, ¿no? Bueno, tenemos también la Policía de Carreteras, que es el 110, está Defensa Civil, el 115. No solamente si es que tenemos una emergencia, sino Defensa Civil, lo interesante es que también nos puede asesorar, por ejemplo, sobre la mochila de emergencia. Entonces, hay muchísimos números, hay, bueno, la Cruz Roja, la línea 100 que lo conversábamos, pero lo más importante es que ahora, gracias a este decreto de urgencia, tenemos un número unificado. Pero hay algo terrible, Sofía. Yo he estado acá y he conversado a través de las redes con algunos agentes de la Policía Nacional y el 60% de las llamadas al 105 son falsas. Qué terrible. El 60%. Qué terrible, qué irresponsabilidad, qué falta de empatía, ¿no? Pero esto no puede quedar impune. Sí, porque además cuando tú realizas una llamada falsa, le estás quitando la oportunidad a alguien que realmente está en un momento de riesgo y también le vas quitando un poco estas ganas de ayuda, muy aparte que es su deber de la policía, de contribuir con la sociedad. Entonces Claro. es también hacer desde aquí un llamado a la gente que les contemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que estas líneas de emergencia no son para jugar o para divertirnos, ¿no? Sí, porque lamentablemente quienes más hacen ese tipo de bromas son los niños y los jóvenes. Pero hay sanciones, Sí, Fátima. acá hay sanciones. Mira, cuando nosotros entramos a ver cuáles son las sanciones, hay un decreto también de urgencia que lo que dice es, se suspende temporalmente por 30 días calendario la línea telefónica que ha realizado una llamada falsa. Ahora, las centrales de emergencia tienen que enviar mensualmente a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones un reporte de los números que recibieron estas llamadas con bromas o con situaciones que no han sucedido. Y bueno, las empresas operadoras de telecomunicaciones sí están obligadas a suspender en 24 horas estas líneas telefónicas. Es oportuno hacer ese llamado de responsabilidad, de empatía, de saber que le quitamos oportunidades a otras personas y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Hay que recordar el 911. Todos ahí en el refrigerador a pegarlo cerca de la computadora para tenerlo. 119 es el número que te permite dejar un mensaje de tranquilidad, porque se dieron cuenta que los WhatsApps tampoco funcionaban, entonces tú marcas 119, Ya. el número 1, y de ahí pones tu número de celular y te va a dar una señal. Después de la señal, deje su mensaje. Comunal ha logrado llegar mucho más allá de una empresa de servicios integrales de oficina cualquiera. Siempre nos hemos hecho la fama de ser una empresa flexible. Tenemos varios locales en distintos lugares de la ciudad para que se adapten a las necesidades de todos los clientes. Los ayudamos a crecer como empresa, a que sienten las bases de su cultura con Comunal. Fátima, ¿y qué hacer cuando tenemos problemas de comunicación? Por ejemplo, en este último temblor, muchos inmediatamente empezaron a llamar a los familiares y no entraba la llamada. ¿Qué opciones tendríamos? Bueno, y tampoco entraba el WhatsApp. No. Claro. Y también recordarás que cuando fue el terremoto de Pisco, la gente estaba desesperada porque ni siquiera podía contactarse con sus familiares. Y lo único que quieres en un momento así es saber que están bien. Claro. Ya después lo llamas para contarle todos los detalles. Entonces, frente a eso, que es un problema que se dio, mira, recién, en esta línea del 119 uno puede llamar al 119, que no es el 911. El 911 es para todas las emergencias que tengamos, pero el 119 es el número que te permite dejar un mensaje de tranquilidad, porque se dieron cuenta que los WhatsApps tampoco funcionaban, entonces tú marcas 119, Ya. el número 1, y de ahí pones tu número de celular Ya. y va a sonar un pitito, entonces repetimos, ¿no? 119, el número 1, tu número de celular y te va a dar una señal. Después de la señal, deje su mensaje. Y ahí Ya. tú le pones, mamá, estoy bien, estoy tranquila, después conversamos. ¡Clic! Y ese mensaje le llega inmediatamente a tu familiar. Entonces, esto funciona para todos, es gratuito
y de todas maneras tienes la certeza que le va a llegar el mensaje a esa persona que en el momento de un temblor o, que Dios no lo quiere, un terremoto, está angustiada por saber cómo están los otros miembros de la familia. Me parece entonces bien oportuno saber esto porque la idea es no congestionar la línea, ¿no? Se debe utilizar para cuestiones muy urgentes, sobre todo cuando estamos en una situación de emergencia tan compleja como es cuando ocurre un temblor fuerte, un movimiento sísmico. Y qué ¿no? bueno que ahora haya esta tecnología al servicio de todos. Recordarás cuando fue lo de Pisco en el año 2007. Tuvimos que hacer como una especie de transmisión ininterrumpida en el canal, al aire, en vivo, porque la gente necesitaba comunicarse con sus familias. Y no sabes la cantidad de personas que iban hasta la puerta del canal. Hicimos toda una maratón de transmisión a pedir solamente para saber cómo estaba. Entonces decían, mi familia vive en tal sitio, tengo a tales miembros que por favor vengan acá o llamen. Entonces el canal, que claro, tenemos una parte muy importante de servicio social, se convirtió en un centro donde la gente llevaba mensajes esperanzadores, pero también mensajes de auxilio para saber cómo estaban los familiares. Entonces imagínate cómo hemos avanzado gracias a la tecnología para poder comunicarnos en momentos de crisis, ¿no? Y sin duda la tecnología, las herramientas digitales son aliados, ¿no? Tenemos que aprender a usarlas de manera adecuada, porque también sabemos que son utilizadas para fines no correctos. Entonces, en este caso, con las líneas de emergencia, con todo lo que tú has detallado, creo que tenemos muchas posibilidades de comunicarnos en situaciones complejas y sobre todo mantener la calma, tan importante. Así es, y recordar los números y poner así por toda la casa y enseñarle a los más pequeños siempre. Muy bien, entonces estamos con eso, listo, con toda la información. Así es. Llegamos al final del programa y es momento de decirle a nuestros televidentes que, por ejemplo, hay que tener en consideración que la Organización Internacional del Trabajo define al accidente de trabajo como al suceso que puede ocurrir en el curso o en relación al mismo, que ocasiona además lesiones profesionales mortales o no mortales. En nuestro país existe la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que debe ser totalmente respetada. Si esto no ocurre, podemos acudir a SUNAFIL. Además, hay que tener en cuenta que la autorización para usar elementos de seguridad se otorga siempre y cuando existe el riesgo de poner en peligro la seguridad de las personas o de sus propiedades. La ordenanza 690 de la Municipalidad de Lima establece que las rejas deben lucir siempre su número de autorización y estar abiertas al tránsito de vehículos o peatones. Esto implica que debe haber un vigilante que permita el acceso y no está prohibido pedir documentos para el ingreso. Hay que tener en cuenta también que en la práctica las rejas solo deberían cerrarse en situaciones de peligro. Los accidentes pueden suceder en cualquier momento, por eso es fundamental tener a la mano los números de las centrales de emergencia. Recuerden que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos ha brindado un número único, el 911. En este número uno puede encontrar a los bomberos, a la policía, a Serenazgo, a las ambulancias o cualquier entidad que uno necesite en caso de tener una urgencia o emergencia. De esta manera se cumple con el mandato legal de tener un país más seguro, pero sobre todo teniendo como eje central al ciudadano. Y debemos recordarles entonces que pueden escribir a nuestro correo casoporcaso@irtp.gov.pe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros nos reencontramos en un próximo Caso por Caso. Nos vemos. Chao, chao. Chao.